Hola mis queridos hermanos, queridos amigos, ya estamos aquí un día más preparados. Vamos a tener nuestro estudio bíblico, como cada día. Vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios, y vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir hoy. Como tú sabes, la palabra de Dios nos habla de una forma personal, y por eso cada vez que la abrimos tenemos que tener esa expectativa de querer escuchar su voz para recibir, a ver qué es lo que el Señor te quiere decir. Y aunque el mensaje es el mismo para todos, también es cierto que Dios habla a uno de una forma y a otro de otra. El otro día estaba hablando con una persona y me decía, es sorprendente cómo el mensaje de este día me hablaba a mí. Es como si tú supieses lo que ahora te estoy contando. Yo le decía, pues no lo sabía, claro. El otro día alguien también por aquí, Carmen creo que fue, que decía que parece que yo había adivinado. Claro, yo no lo sé, no sé las cosas de cada uno, pero el Señor sí, y utiliza las palabras, el mensaje. Hay aspectos, hay cosas que se dicen que yo no estoy pensando evidentemente en nadie en particular, pero la palabra de Dios cobra vida y entonces te llega, te habla de esa forma especial en la que tú hoy necesitabas escuchar lo que Dios te quería decir. Así que ahí vamos a estar estudiando la palabra de Dios un día más, y hoy vamos a ir a la serie que nos ocupa del libro de Génesis. Vamos a volver a Génesis y vamos a estar viendo en Génesis un poquito del final de lo que vimos la semana pasada, la creación de la mujer, y vamos a comenzar a ver la institución del matrimonio que queda ahí establecida en este capítulo 2. Así que vamos a hacer una oración en primer lugar para pedirle al Señor que Él nos dirija. Nos vamos a poner así en sus manos. Oramos. Señor, muchas gracias por este nuevo día que nos podemos reunir en tu nombre alrededor de tu palabra. Y gracias porque sabemos que tú estás ahora tratando con nosotros y tu palabra nos habla y lo hace de forma personal, también así como iglesia. Por eso presentamos este tiempo delante de ti, presentamos cada vida, cada persona que escuche este mensaje, ahora en directo o después en diferido en cualquier instante. Te pido que tú toques esos corazones y que hables a cada uno como tú quieras. Que tu palabra dé el fruto en nosotros que tú quieres que dé. Que tú también me uses para que las palabras que yo voy a compartir con mis hermanos sean, Señor, aquellas palabras que tú quieres y que cada uno necesita, que tu iglesia necesita para ser edificada. Queremos ser sensibles a escuchar tu voz, a dejarnos llevar por el Espíritu Santo. Tenemos todavía mucho camino que recorrer y tenemos que crecer todavía mucho, pero sabemos que estamos en tus manos y que tú desarrollas tu obra cada día un poquito más en nosotros. No estaríamos aquí si no fuese por ti y por lo que tú haces en nuestras vidas. Tú produces el querer como el hacer. Así que confiamos en ti, nos descansamos en ti ahora en este tiempo, estamos tranquilos, sabiendo que tú estás llevándonos y que tú cumples tus propósitos. Bendice a mis hermanos, llénalos, Señor, con toda la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia espiritual, que podamos comprender la dimensión de tu amor. Y gracias, Padre, por poder abrir la Biblia en Génesis y tener este tesoro, esta enseñanza que viene de ti para nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, los que ya estáis ahí preparando para el estudio bíblico, pues tomad la Biblia en Génesis, capítulo 2. Estábamos hablando el último día de la creación de la mujer, vamos a retomar ahí para considerar un poco el papel de la mujer en el Nuevo Testamento, y hablaremos de la institución del matrimonio, basándonos en estos dos últimos versículos del capítulo 2, cuando dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero antes déjame que dé un repasito aquí en los saludos de los hermanos que han escrito en este chat en directo, de este directo de Facebook.
Ahí la primera en escribir el primer mensaje que veo es Nancy, dice: buenas tardes, querida esposa de Dios. La Iglesia, la esposa de Cristo, sí señor. Carmen Reyes hace así. Luz Bañuelas, buenas tardes, bienvenida. Paco, Rosario, Tamara, bona nit, buenas noches, bendiciones para vosotros también. David, Liliana y David y Daniela están ahí, la familia, buenas noches, bienvenidos. Ana Rita, bendiciones, me alegra veros un día más a todos. Ana Karina, buenas tardes, bendiciones. José Luis, buenas noches, bendiciones. Juan Bermudo, hola Juan, gracia y paz para ti también. Y tenemos ahí a Yolanda y a Gaby, Gabriel y Yolanda, bienvenidos, buenas tardes. Beatriz también acaba de entrar su mensaje. Y bueno, creo que hay más hermanos escribiendo y otros conectándose. Ya somos un buen grupo, así que vamos al estudio. Vamos a hablar un poquito más. Retomamos la idea donde nos habíamos quedado. Habíamos estado hablando de la creación de la mujer. Tomó Dios de la costilla de Adán, del costado de Adán, y hizo a la mujer. Dios ha creado al hombre, varón y hembra, los ha creado. Los ha creado de forma que se complementen. La creación de la mujer, la Biblia la cuenta como algo especial, algo extraordinario. La mujer ha sido discriminada a través de los siglos, de los años. En el pecado, la mujer quedó maldita en esa especie de prepotencia del hombre sobre ella, y eso se ha sufrido a través de los tiempos. Pero si tuviésemos que decir que la Biblia hizo un énfasis en la creación del sexo masculino o el femenino, diríamos que el femenino. Dijimos que la mujer fue tomada del hombre, pero Dios escogió que la reproducción estuviese enfocada principalmente en la mujer. El hombre aporta sus genes, claro, pero es la mujer la que va a desarrollar en su vientre esa nueva criatura. Y la vida se forma ahí, en el vientre de la mujer. Y bueno, no, evidentemente la Biblia no es un libro machista, Dios, ni por asomo. O sea, es una consecuencia del pecado. Y nos faltaba ver un poquito del papel de la mujer en el Nuevo Testamento. No olvidemos lo que dijimos el otro día, que Dios escoge a una mujer para dar a luz al Salvador del mundo. Cristo podía haber venido y no necesariamente tenía que haber nacido de una mujer, pero Dios quiso que fuese así. Dios tenía el poder para hacer que Cristo apareciese sin más. Lo podía haber traído como un bebé y habérselo dado a una pareja para que lo criasen, pero no, Dios obró de tal manera, de una forma milagrosa. La mujer era virgen, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, decía la profecía, y esto se cumplió. María no había estado con ningún hombre, pese a que estaba ya comprometida, desposada con José, pero en la costumbre judía ese desposorio todavía no se había consumado en el matrimonio, y sin conocer hombre, María queda embarazada por obra de Dios. Es un milagro. O sea, la mecánica de la concepción de un nuevo ser implica que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, y en ese momento se activa el funcionamiento, la maquinaria de la vida, y ese primer óvulo se divide en dos, esos dos se dividirán en cuatro, esos cuatro se dividirán en 8, esos 8 en 16, así comienzan a formarse las células, empieza a ir especializándose cada grupo de células en ir creando esas partes, todo con esa información tan tremenda, tan increíble que es todo el código genético. Y claro, Dios es el que tiene todos esos secretos. Para Dios no es ningún misterio. A día de hoy, para la ciencia, el ADN todavía sigue representando grandes misterios. La información que
que está en nuestro ADN es complejísima y es muy extensa y la ciencia no acaba de entender todavía todos esos principios. Pero Dios, Él lo creó, Él sabe perfectamente cómo funciona todo eso. En su inmensa sabiduría y en su todo poder, Dios perfectamente pudo provocar que en el vientre de María Jesús se formase de un óvulo de María, pero sin la intervención de un hombre. Y ahí tenemos pues ese detalle significativo. Dios quiso que su Hijo viniese al mundo como cualquier otro niño de una mujer. Observemos algún texto en el Nuevo Testamento. Vámonos a el Evangelio de Mateo, capítulo 21. Leeremos el versículo 31 al 32. Para ver, pues, el papel de la mujer en el Nuevo Testamento. Primero, pues, cómo se relacionaban las mujeres en el entorno de Jesús, porque sabemos que Jesús escogió a 12 apóstoles y eran hombres, eran masculinos. Pero eso no quiere decir que Jesús rechazó el papel de la mujer, ni mucho menos. Dice en Mateo 21, 31 y 32, Jesús enseñando, dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, ¿no os arrepentisteis después para creerle? Bueno, aquí Jesús está hablando a los falsos religiosos, los confronta una vez más con sus mentiras, con su hipocresía, y ellos que se creen tan puros, tan santos, que se creen privilegiados porque Dios escogió a su pueblo, bueno, pues Jesús les dice, les asegura que los publicanos, o sea, los pecadores, esa es la palabra publicanos, y las rameras, o sea, quiero que notéis ese detalle. Jesús menciona a las rameras. Jesús podía haber dicho simplemente los pecadores, y ahí pues ya entra todo. Pero ¿por qué dijo las rameras? O sea, especifica las prostitutas, las rameras. Era una forma de esa sociedad machista judía que desprecia a la mujer, y mucho más si esa mujer es una pecadora. O sea, que sea mujer ya era una cosa clave para menospreciar a la persona. Pero si encima era mujer y era pecadora, y Jesús les dijo, estáis muy equivocados. O sea, Dios ve las cosas muy distintas de cómo las veis vosotros. Quiero que notes, dice que los pecadores y las rameras van al reino de los cielos, delante de todos estos líderes religiosos y esta gente tan perfecta, entre comillas, claro, que se mostraban al pueblo, a los demás. Jesús lo que está diciendo es muy fuerte, porque solamente que hubiese dicho las mujeres van delante de vosotros, eso ya era un agravio, era una ofensa para ellos, pero que diga las rameras. Bueno, Jesús no es que está ahí exaltando el sexo femenino, sino que está mostrando el valor que Dios tiene para con las personas, indiferentemente de su sexo, de su condición, ni siquiera de sus pecados, porque en Cristo los pecados son borrados. Los pecadores y las rameras van al reino de los cielos, ¿pero por qué? Porque lavaron sus ropas con la sangre del Cordero. Un poquito más adelante, en Mateo 27, 55 al 56, Mateo 27, 55, 56, seguro que cuando Jesús dijo eso, pues ahí estaba en su memoria el testimonio de aquella mujer Rahab que era prostituta en Jericó. Y sin duda ella fue al reino de los cielos antes que todos estos fariseos. Mira cómo dice en el capítulo 27, aquí mismo en Mateo, pero el versículo 55-56. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole.
entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y en el versículo 61 dice, estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Bien, estos pequeños detalles que hay en la Escritura nos muestran esa verdad importante que yo antes os decía, que para el Señor no hay diferencia de sexos. Y aunque algunos pueden decir, claro, no, pero Jesús escogió a 12 hombres, ¿por qué no escogió a alguna mujer entre sus discípulos? La pregunta es, ¿por qué tendría que haberlo hecho? Para demostrar, ese es nuestro problema, que siempre tenemos que demostrar las cosas. Pero como Dios no tiene que demostrar nada, no tiene ningún problema, Él escogió a 12 hombres para que fuesen los apóstoles y tenía muchas discípulas, dice ahí, que le servían. ¿Lo has leído? Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos en la crucifixión, mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Jesús contaba con estas mujeres para el servicio. No dice en qué le servían, en lo que fuese necesario. O sea, Jesús contaba con hombres y contaba con mujeres para la obra, para la iglesia, para el servicio. Él no dijo, no, solo me pueden servir los hombres, no. Claro, Jesús, como todo lo que pasa en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, se ve condicionado a adaptarse a las limitaciones de la forma de pensar de las personas. No por eso les lleva la razón. Él dijo lo que tenía que decir y él actuó como tenía que actuar, pero sí que la voluntad permisiva de Dios, para no tener que desechar a la humanidad, porque si no, no habría ni uno justo que pudiese Dios contar con él. Entonces Dios tenía que adaptarse un poco a las limitaciones de los seres humanos. Y entonces eso implicaba pues tener que actuar condicionado por cómo está el mundo, el pecado. Dios trata con un mundo caído y eso lo lleva a tener que adaptarse a nosotros. Porque si Dios tiene que actuar como Él es, te lo vuelvo a decir, ya no quedaría ni un ser humano sobre la tierra. Algunos solo se quedan con un aspecto, es que Dios tendría aquí que haber actuado. Mira, Dios es justo y es perfecto. Si Él tiene que actuar en su justicia y perfección absolutas, no queda nadie sobre la tierra. Pero Dios en su misericordia trata con nosotros, nos espera, es paciente y sigue trabajando en nuestras vidas. A ver qué dicen por aquí en el chat. Nancy decía ahí, la igualdad entre mujer y hombre, del hombre sacó a la mujer y después el hombre salió de la mujer. Sí, claro, eso es lo que decíamos, esa es la cosa, hay igualdad. Eso es lo que la Biblia quiere transmitir, igualdad. La desigualdad es producida por el pecado, eso nos tiene que quedar claro. Yo estoy resaltando esto para que veas que algunos dirán, sí, pero los apóstoles eran apóstoles y las mujeres servían a Jesús, le seguían y le servían, tiene más categoría ser apóstol. Bueno, ¿de verdad crees eso? ¿De verdad crees que el servicio a Dios se puede diferenciar por categorías? Mira, servir a Dios es lo más grande que puede haber. Y Dios no hace diferencias, no hay cargos que tengan mejor recompensa que otros. Precisamente los apóstoles no fueron el mejor ejemplo. Y como dice Belén, también servían, claro. Unos servían donde Dios les dijo y las otras servían donde Dios las puso, donde Dios les dijo. Pero los apóstoles, siendo apóstoles, no fueron los más ejemplares. Porque quiero que te des cuenta de este detalle. Esto es la crucifixión. Dice que estas mujeres estaban allí, dice, había allí muchas mujeres, de las que seguían a Jesús y le servían. Y ahora yo pregunto, ¿y los apóstoles? ¿Cuántos apóstoles
había presentes en la crucifixión? A ver si alguien me sabe decir. ¿Cuántos apóstoles había en la crucifixión? De los 12. Pues según los relatos bíblicos, solamente había uno, Juan. Los demás no se sabe dónde. Judas ya sabemos. Pero los demás, el que más se atrevió, que fue Pedro, y llegó allí antes de la crucifixión al patio donde Jesús iba a ser interrogado, pues terminó negando que no conocía a Jesús de nada y maldiciendo, y se marchó a llorar amargamente. Todos desaparecieron. En la crucifixión, aparte de Juan, solo había mujeres de las que seguían y servían a Jesús. Y entre ellas se destacan estos nombres: María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. También sabemos que estaba María, la madre de Jesús. Se resaltan esos nombres por ser unas personas más conocidas en los relatos del Evangelio. Nancy dice: María Magdalena no cuenta como discípulo. Todas estas mujeres cuentan como discípulos, no como apóstoles. Distinguimos a los apóstoles de los discípulos. Jesús escoge a 12 hombres para que sean sus apóstoles. Y aparte de eso, a Jesús le seguían muchos discípulos, hombres y mujeres. Entonces, los apóstoles eran 12 y era un número cerrado. Dios los escoge para que sean, digamos, la base de la edificación de la iglesia. Pero quiero que te des cuenta de esos detalles que te estoy diciendo, ¿vale? Porque alguno podría pensar, los apóstoles eran más que todos los otros. No tiene por qué. O sea, yo quiero que te des cuenta que Jesús entre los apóstoles escoge a Judas. Jesús sabía lo que Judas iba a hacer. Estaba escrito, estaba profetizado en la omnisciencia de Dios. Dios sabía que uno de los 12 le iba a traicionar. En las profecías se habla así: el que come conmigo, el que mete su mano en el plato, este me traicionó. Ahí está escrito. Pero Jesús no tuvo problema. Si tuvieses que comparar, que las comparaciones son odiosas, como dice el refrán popular, porque Dios no nos compara, pero así humanamente, para que tratemos de ilustrar lo que estamos diciendo, si tú tuvieses que decir quién fue mejor cristiano, ¿Judas o María Magdalena? ¿Quién fue mejor discípulo? No digo apóstol. ¿Quién fue mejor discípulo? ¿Judas o María Magdalena? María Magdalena, sin duda. O sea, María Magdalena fue mejor que uno de los apóstoles, podríamos decir, ¿vale? En este sentido. Pero es que si tenemos que decir así en esa línea, que ya digo que no es que se tenga que hacer así la comparación, pero para ilustrar, si tuviésemos que hablar así, tendríamos que decir todas estas mujeres, todas, dice muchas mujeres, eran mejores que los apóstoles, porque los apóstoles ¿dónde estaban? Escondidos, llenos de miedo, de temor, de terror. Y en cambio, ahí estaban todas estas mujeres. ¿Quién estaba en el sepulcro? Y estaban allí María y Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. ¿Había algún apóstol? No. ¿Dónde estaban los apóstoles? En el aposento alto, reunidos todos allí, estaban allí desesperados, llorando, aterrorizados. En el sepulcro estaban las mujeres. Incluso, ¿no te has preguntado alguna vez cuando las mujeres van en el relato de los evangelios, si lo lees en Juan, si lo lees, comparas todos los relatos, y en ese pasaje en el que dice que iban las mujeres, ahí estaba María Magdalena, iban las mujeres hacia el sepulcro, como Jesús fue enterrado tan precipitadamente, porque estaba poniéndose el sol del viernes, y si el sol se pone en el viernes no pueden sepultarlo, no se puede hacer nada,
entramos al Sabbat y no se puede hacer nada. Entonces fue todo como a prisa, apresuradamente, contrarreloj. Lo bajaron de la cruz, pidieron permiso, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro. Y no tuvieron tiempo de hacer como la costumbre judía, de ponerle los ungüentos, ungirlo con los perfúmenes, la mirra, el aloe, todo, como una especie de embalsamamiento. No hubo tiempo. Entonces, hasta que no llegó el domingo, pasó el Sabbat. El Sabbat empieza con la puesta del sol del viernes y termina con la primera estrella que aparece en la noche del sábado. Entonces, el primer día de la semana, el domingo, estas mujeres estaban deseando salir para el sepulcro para poder completar el entierro, ungir el cuerpo de Jesús. Pero mientras ellas van hacia el sepulcro, dice que se decían entre sí, entre ellas, ¿y cómo podremos entrar? ¿Quién nos removerá la piedra? La pregunta es, ¿no podían ir los apóstoles a ayudarlas? Quedan 11 hombres. Entre los 11 hombres no serían capaces de remover la piedra, de abrirla para que las mujeres pudiesen entrar. ¿Por qué no están los hombres ahí? ¿Por qué? Pregúntatelo. Yo creo que es fácil la respuesta. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Estaban asustados y estaban confundidos. Habían visto a su maestro, aquel que les dirigió durante más de 3 años, lo han visto ser torturado, morir y ser sepultado en una tumba. Y ahora no saben qué hacer. Ir al sepulcro es ponerse en riesgo. Pedro sabe que ya le estaban preguntando el otro día, ¿tú eres uno de los de Jesús? Si tú eres seguidor de Jesús en ese momento, no las tienes todas claras. Acaban de matar a tu maestro. ¿Qué les impide que no te maten a ti? Pero las mujeres también son seguidoras de Jesús. Entonces, ¿por qué ellas sí y los hombres no? Alguno dirá, bueno, los soldados tendrán más misericordia de las mujeres, no les van a atacar. ¿En serio? ¿Crees que unos soldados romanos que a veces entraban en pueblos y mataban a hombres, mujeres y niños? ¿Tú crees que porque estas mujeres, son mujeres, cuidado, no les hagáis nada? Pero ellas no tenían miedo. ¿Sabes por qué? Porque el amor que sentían por Jesús era más grande que cualquier miedo. Dice en 1 Corintios 13 que el amor echa fuera el temor. Entonces, lo más lógico es que todos hubiesen ido al sepulcro, las mujeres y los apóstoles, a ayudarles. Dice Belén, estarían los soldados pero ellos no las ayudarían. ¿Por qué tendrían que ayudarlas? Por eso ellas se preguntaban, ¿quién nos ayudará a remover la piedra? Tendrían que haber ido los apóstoles, pero no fueron. Os quiero mostrar todo esto. Tampoco quiero decir las mujeres son mucho mejores que los hombres. No, estoy hablando así para equilibrar la balanza. Porque parece como que toda la Biblia está enfocada en beneficiar al hombre y perjudicar a la mujer. Que Dios tiene favoritismo. Y no es así. Y entonces estoy intentando eso, equilibrar la balanza, que nos demos cuenta que hay muchos detalles en las Escrituras que reconocen tanto a la mujer como al hombre. En este caso, Dios escoge 12 apóstoles, no lo hace porque sean mejores personas, ya hemos dicho, ahí está Judas, y todos los demás fracasaron, fallaron. Juan, él es el único que está allí, y la pregunta es ¿por qué? ¿Era el más valiente? Bueno, pues tampoco podríamos decir que era el más valiente. Juan, lo que pasa que era el que tenía más respaldo, tenía más influencia. Juan es hijo, él es de una casa de aristócrata, es una casa rica, tiene poder. La familia de Juan tienen autoridad y tienen un reconocimiento. De ahí que Juan puede estar en estas escenas de los últimos momentos en la vida de Jesús y que aparentemente no tuviese más problema. Le permitían porque él era una persona socialmente reconocida por su poder económico. Pero no es porque seguramente fuese más valiente que los demás, sino porque él tenía más oportunidad de estar ahí. Entonces,
las mujeres servían a Jesús, le escuchaban sus enseñanzas. Y aquí al final no importa en pensar, es que yo le quiero servir así, porque si le sirvo de otra forma, lo importante es servir a Dios. Señor, donde tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. El Señor nos da la oportunidad de servirle. Y no hay servicios más honrosos y más indignos, no. Servir a Dios todo es honra y todo está lleno de dignidad. Y según el contexto histórico, según las oportunidades, en las circunstancias, pues unos servían de una forma, otros servían de otra, pero no había más problemas. Entre los primeros discípulos, ya hemos aclarado que una cosa son apóstoles y otra cosa son discípulos. No hay que darle más relevancia a los apóstoles que la que tienen. No eran superhombres, no eran mejores que los otros. No, dentro del orden que Dios establece en la Iglesia, Él pone autoridad, pone líderes, y ahí pone a 12 hombres, que ya sabemos, uno tiene que ser sustituido, se echa a suertes la elección del otro sustituto del apóstol Judas, y ellos empiezan ahí. Y en Hechos de los Apóstoles, si os acordáis los estudios que estamos haciendo al principio, dijimos que el libro se llama Hechos de los Apóstoles, pero es un nombre que se le puso y no es del todo correcto, porque no dice lo que el libro cuenta. La historia no se basa en los apóstoles. Se tendría que llamar en todo caso Hechos de Pedro y Pablo. Aparece algún otro por ahí, pero el protagonismo está en Pedro y en Pablo. Y si me apuras, tendrían que ser los Hechos de Pablo, porque es quien domina en todo el libro, en sus viajes, en las cosas que le ocurren, en su predicación y en todo. Pero los apóstoles no están ahí. Sí que estaban, claro, pero que no los menciona Hechos. Están al principio, ahí se menciona sus nombres, se menciona la elección del apóstol número 12, y después ya se nos habla cuando Jacobo muere a filo de espada, y ya está. O sea, al principio también aparece Juan con Pedro en el templo, pero después ya Hechos ya no nos vuelve a hablar más de esos hombres. Pedro aparece por ahí, y sobre todo Pablo, que no fue uno de los 12 originales. Hechos de los Apóstoles, así se llama el libro, pero en realidad se tendría que llamar de otra forma. El título se le puso, pero se tendría que haber llamado de otra forma. Y entre los primeros discípulos, fuera de lo que conocemos como apóstoles, en el libro de Hechos se habla más de algunas mujeres que de algunos de los 12 apóstoles. Solo te digo así para que entiendas que no es que ser apóstol era un privilegio, no, es un privilegio servir a Jesús, formar parte de la Iglesia, allí donde el Señor te pone. Todo lo demás son prejuicios que los hombres tenemos, de que si a ti te ponen aquí, a mí me discriminan, tú eres más importante que yo. Bueno, de eso se peleaban los discípulos. En tu reino, Señor, déjanos que nos sentemos yo y mi hermano a tu derecha y a tu izquierda, y los demás que se quejaban y protestaban y se peleaban. Esa es nuestra limitación en entender las cosas de Dios. Mira, en Hechos capítulo 8, versículo 12, dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hombres y mujeres. En un contexto judío no se habrían mencionado las mujeres, y se bautizaban muchos hombres. En el censo que se hace en el antiguo Israel se contaron los hombres, pero en el Nuevo Testamento Dios cuenta hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque esas discriminaciones, esos prejuicios, todo eso es cosa de nosotros, de los hombres. Todo es cosa de este mundo maldito por el pecado. En el capítulo 9, versículo 2, dice: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Cuando Saulo perseguía a la iglesia, perseguía a hombres y a mujeres. ¿Por qué?
porque eran iguales de problemáticos para los judíos. O sea, pidió cartas que le diesen autoridad a perseguir a los de este camino, así se les llamaban los cristianos, los del camino. Y dice, por si hallaba algunos hombres y mujeres de este camino, porque las primeras cristianas predicaban el Evangelio de Cristo y eran tan estorbo como los hombres en la iglesia. O sea, eran personas que servían, eran discípulos y discípulas, lenguaje inclusivo. Todos eran discípulos de Jesús, hombres y mujeres, no había problema. Mira, para ponerte otro ejemplo, en el capítulo 17, versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos y muchas griegas de distinción y no pocos hombres. Todos estos textos que te estoy mostrando son muy significativos, porque en el lenguaje judío no se hablaba de esta forma, y creían hombres y creían mujeres, y creían muchas mujeres griegas de distinción, y no, hablaba de los hombres, las mujeres no contaban para nada. En la iglesia las mujeres cuentan. No hay problema entre los cristianos varones, lo han entendido, porque los hombres han tenido que aceptar que en la iglesia no solamente vamos a estar como hijos de Dios los judíos, también van a estar los griegos. Y eso ya fue un paso decisivo y un cambio de mentalidad drástico. Entonces los creyentes, en Hechos, los cristianos en la iglesia han aprendido esto, que Dios no hace distinción de personas ni de sexos. Entonces en la iglesia hay una armonía perfecta entre judíos y gentiles, entre hombres y mujeres, y las conversiones, perdón, y las conversiones eran así por igual. Pablo y Silas están en Berea predicando y dice que creyeron muchos allí en Berea. Y resalta esto, muchas mujeres griegas de distinción. O sea, mujeres griegas de clase alta, reconocidas entre el pueblo, también creyeron. Y no pocos hombres. Muchas mujeres, no pocos hombres. En el Nuevo Testamento se distinguen a muchas mujeres. Se mencionan a mujeres por su servicio, por lo que hacen, por la historia que tuvieron con el Evangelio. Por ejemplo, por ponerte algunos ejemplos, en Hechos capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Este ya lo hemos leído antes, perdón. Quería ir al capítulo 9, versículo 36. Este sí. Capítulo 9, versículo 36, para resaltar una de estas mujeres que tuvieron algún protagonismo en la iglesia. Esta se llamaba Dorcas. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y entonces ahora cuenta cómo Dorcas muere y cómo Dios la resucita. O sea, es una mujer y se la reconoce por las obras que hacía en la iglesia, por cómo ayudaba a los pobres, las limosnas que hacía, su servicio era ejemplar, hasta tal punto que muchos hombres murieron y el Señor no los resucitó. Pero esta mujer, cuando murió, cayó un gran pesar sobre toda la iglesia, y en el propósito de Dios, Pedro, usado por el Espíritu Santo, vino donde estaba Dorcas, y Dorcas fue resucitada. También se menciona a María, la madre de Marcos, por ejemplo. No se habla del padre, se habla de la madre. Estaban en la casa de María, la madre de Juan Marcos. Era una casa importante para la iglesia, porque ahí se reunían muchos creyentes, ahí ocurrieron cosas importantes en la casa de María, la que era madre de Juan Marcos. Se menciona, por ejemplo, a Lidia, en el capítulo 16, versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira,
que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, o sea, Lidia cree, y la Biblia lo menciona como algo especial. Mira que se convirtieron hombres, muchos hombres, y algunos se puede mencionar, pero igual que se puede mencionar y creyó este, también se menciona y creyó esta. O sea, el Nuevo Testamento cuenta con hombres y con mujeres por igual, no hay distinción. Los obligó a quedarse, dice. Sacó la recorta y le dijo: de aquí no os vais. No, ese es el amor cristiano, cuando tu casa está abierta para hospedar a los hermanos que necesitan ser hospedados, ¿verdad? Otro ejemplo, capítulo 18, versículo 26. 18-26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Está hablando de Apolos, un predicador de esos con don de hablar. O sea, poderoso, dice, elocuente, dice, poderoso en las escrituras. O sea, era uno de estos predicadores que hablan y wow, convocan a millares. Y Apolos tenía ese don, esa gracia de hablar y llegar a la gente, pero resulta que le faltaba todavía conocimiento. Y cuando comenzó a hablar con denuedo, ahí estaba Apolos predicando de esa forma tan llamativa, pero dice que lo oyeron Priscila y Aquila y dijeron: uy, alguna cosa que está diciendo Apolo no es exacta, está fallando en la enseñanza. Dice que le tomaron aparte, eso es lo que hay que hacer, no delante de todos: Apolos, estás ahí equivocado. No, le tomaron aparte, eso es ética y amor, y le expusieron más exactamente el camino de Dios, le explicaron bien la escritura. Y Apolos lo recibió porque era un hombre de Dios. Pero dice Priscila y Aquila. Aquila es el hombre, Priscila es la mujer. ¿Por qué dice primero a la mujer y después al hombre? No es la única vez en el Nuevo Testamento que se habla de Priscila y Aquila, y siempre se menciona en este orden. Primero se menciona a la mujer y después al hombre. ¿Por qué? Bueno, pues simplemente es un reconocimiento al servicio que ellos hacen. Por lo que sea, en este matrimonio la mujer tenía más protagonismo que el hombre a la hora del servicio en la iglesia. El mencionarlos así es simplemente un reconocimiento, no es una cuestión de costumbres, porque si no, tendrían que haber mencionado primero al hombre y después a la mujer. Pero es algo que nosotros solemos hacer. Si hablamos de un matrimonio y nos referimos a ese matrimonio en cuanto a algo que ellos hacen y que es la mujer la que lleva el protagonismo, mencionamos primero a la mujer y después al hombre. Y no es ánimo de menospreciar ni a uno ni al otro, ni exaltar a uno por encima del otro, sino es una cuestión puramente práctica, que entra dentro del orden ¿a qué te estás refiriendo? Cuando aquí se menciona primero a Priscila es porque ella tenía más visibilidad en este servicio. Puede ser que se convirtiese antes que su marido Aquila y que por lo tanto ya fuera más madura, tuviese más conocimiento. Puede ser que tenía más vocación y Aquila estaba ahí un poco más relegado atrás. En cualquier caso, se menciona primero a Priscila y Aquila. Y quiero que notes que Priscila, una mujer, le está enseñando a un predicador tan elocuente y poderoso en las Escrituras como Apolos. Apolos podía haber dicho: oye, ¿y tú qué me tienes que enseñar a mí? Yo soy un hombre de Dios que... Ese es el problema de muchos, y sobre todo en este tiempo, que nadie acepta que venga nadie a decirme que estoy equivocado o a enseñarme. Es un problema de orgullo. Apolos no tenía ese problema en que una mujer le enseñase. Y Pablo menos, porque Pablo es uno de los que en varias ocasiones mencionan a Priscila y Aquila. Así que esos que dicen: no, es que aquí Pablo dice prohíbo a la mujer que enseñe a los hombres, tendrían que estudiar bien el contexto, a ver a qué se refiere
Pablo cuando habla y por qué lo dice allí, porque en otros casos Pablo reconoce a las mujeres enseñándole a los hombres. Y como la Biblia no se contradice, ni Pablo se contradice, es porque hay una explicación en uno de esos textos. Otro ejemplo, en Hechos 21, 8, 9. Hechos capítulo 21, versículo 8 y 9. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y ahí nos paramos. ¿Quién es Felipe? Lo hemos visto ya estudiando Hechos, lo hemos visto por ahí en medio de avivamientos, predicando, siendo llevado por el Espíritu Santo de aquí para allá. Dice que era uno de los 7, los diáconos, que fueron escogidos, varones llenos de buen testimonio del Espíritu Santo y de las Escrituras, de poder. Pues ese era uno de ellos, Felipe. Y dice que tenía 4 hijas doncellas, quiere decir que eran solteras, 4 hijas que no se habían casado. Y estas hijas dice que profetizaban. Profetizar, el oficio de profeta, recuerda que la palabra profetizar no, por necesidad no quiere decir que están adivinando el futuro. Profetizar es traer la palabra de Dios a los hombres. Los profetas en el Antiguo Testamento hacían eso. El Señor dice: arrepentíos de vuestros pecados, volveos a mí, pueblo rebelde. Y eso es lo que hacían los profetas. En el Nuevo Testamento ya hemos hablado de esto. El ministerio profético todavía cambia de una forma más drástica, porque los tiempos cambian. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de todo lo que venía haciéndose en el Antiguo. Cristo vino, Cristo murió, Cristo resucitó. La Iglesia empieza con un formato distinto, y cuando hablamos por ahí todavía en el Nuevo Testamento de profetas, tienen más que ver con aquellos que están predicando la palabra, trayendo el mensaje de Dios a los hombres, que con el hecho de estar profetizando, adivinando el futuro, que también todavía puede haber algo de esto, ¿vale? Entonces tenemos que hay 4 mujeres que ahí están involucradas en la obra, relacionadas con Pablo y la Iglesia, y que se les reconoce que traían la palabra de Dios a la Iglesia, enseñaban a todos, profetizaban. Eso es lo que hacían. Y no se dice por ahí que esto no pudiese ser, que era una ofensa, que no, ningún problema. Aquí nadie tenía ningún problema. El único problema que tienen son estas personas que tratan de ver cosas donde no están en la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Y entonces algunos dicen: ¿ves cómo hay machismo? Pablo dice que se cubran la cabeza. Y yo me pregunto, ¿y por qué no se quedan mirando lo primero que dice el versículo? Las mujeres que oran y profetizan en la Iglesia. O sea, Pablo está reconociendo el derecho, y aquellas mujeres que en la Iglesia oran públicamente, claro, se entiende, y profetizan. Aquí lo que Pablo es uno de esos pasajes que se tienen que estudiar en su contexto. Tenemos que, hermenéutica bíblica, aplicarla. Y tenemos que preguntarnos varias cosas. Una, ¿en qué libro aparece esto? Es una carta a los Corintios. ¿Cuáles son los problemas que había en esta iglesia? Los averiguamos. O sea, ¿qué es lo que el autor quería entonces transmitir a los que oían este mensaje? ¿Está estableciendo el escritor dogmas, doctrinas? O sea, nos tenemos que preguntar todo eso. Hay otros textos paralelos de este mismo autor en otras cartas que mantengan esta enseñanza y la amplíen. O sea, nosotros aplicamos la hermenéutica y entonces llegamos a una conclusión. Después de analizarlo todo en profundidad, entendemos que Pablo está a la iglesia de los Corintios
tocando problemas concretos, que no es el único, hay un montón de problemas relacionados con la Santa Cena, con la unidad de la Iglesia, con pecados, con aspectos legales que se denunciaban ante las autoridades, con los dones del Espíritu, el hablar en lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de problemas y uno de estos problemas pues es todo esto. Oh, es que las mujeres aquí hablan en la Iglesia y Moisés enseñó que... Y entonces Pablo está tratando de ordenar todo, de poner parches por aquí, por allá, porque hace aguas la Iglesia por todas partes. Y entonces lo que Pablo está haciendo es controlar un poquito a estas mujeres que se les subía a la cabeza ahora en Cristo podemos hacer lo que queramos. Y venían ahí hasta enseñando cosas extrañas. Entonces Pablo dice, no, hay que ordenar la Iglesia. Lo hace con todo, ¿eh? Las lenguas, mira, hacerlo así. Estos conflictos mujeres-hombres, hacerlo así. Las mujeres que oren y profeticen, que cubran su cabeza. Es como decir, vale, lo que digamos y hagamos tiene que estar en armonía con la Iglesia. Reconocemos la autoridad de la cabeza, que es el hombre, pero no porque sean inferiores, es un problema de orden. Y Pablo está poniendo orden en la Iglesia. Aquí cada uno pone el énfasis donde quiere. Aquí el énfasis no es que les obliga a que cubran su cabeza. Bueno, hace el énfasis en lo otro. En el Antiguo Testamento no se les permitía orar o profetizar a las mujeres públicamente. Enseñar a los hombres no se les permitía. Aquí sí. Romanos 16:6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Pablo reconoce a algunas personas, eran muchos en la Iglesia, así que Pablo solamente menciona a los más destacados. Y Pablo menciona a hombres, a Andrónico, a Urbano, a Apeles, a Herodión, pero también menciona a mujeres, menciona a Trifena, a Trifosa, a Junias, a Priscila y Aquila, y lo vuelvo a decir en este orden. Pero os he resaltado porque hace una mención especial para esta María. Y saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Un reconocimiento notable para esta María. Digna de tener en cuenta. Pablo la está poniendo como un ejemplo para todos, hombres y mujeres. Mira cuánto trabaja María. Wow, a Pablo le llamó la atención. ¡Qué sierva más tremenda! Se entrega totalmente a la obra, sirviendo ¿en qué? En lo que hiciese falta. Aquí mismo en Romanos 16, si miras en los primeros versículos, vas a ver que una de las cosas que eran normales en la Iglesia era el reconocimiento de las diaconisas. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la Iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Bueno, si Pablo era machista, que me lo expliquen. O sea, Pablo está reconociendo a hombres en su forma de servir y a mujeres en su forma de servir. Posiciones, nombramientos en la Iglesia a hombres y a mujeres. Si quieres recordamos quién podía ser un diácono en la Iglesia. O sea, para ser diácono tenías que cumplir unos requisitos. Cualquiera no podía ser diácono. Lo dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 8 en adelante. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Se menciona a las mujeres, precisamente eso, equiparándolas a los hombres. Las mujeres asimismo, o sea, no es que las mujeres no cumplen lo otro, requisitos para todos, pero se mencionan a las mujeres por las características
individuales que podemos tener. Hay distinción entre hombres y mujeres. Por ejemplo, a un hombre no se le exige lo mismo que a una mujer diaconisa, ahora lo entenderás, ¿no? Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ahora dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer. ¿Notas? Las exigencias son para todos. Lo que pasa es que hay exigencias que tienen que ver más con la mujer, la posición social que ocupan, el carácter, y otras cosas tienen que ver más con los hombres. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. En la iglesia había diáconos, había diaconisas, ningún problema. Pablo lo reconoce. Él reconoce a las mujeres que sirven en la iglesia igual que a los hombres y no tiene ningún problema en que si hay que resaltar a esta hermana por encima de todos los hombres, lo hacía. Ningún problema. Qué fácil es coger un versículo, un texto, sacarlo de su contexto y decir algo que la Biblia no dice. Y los que atacan la Biblia, los que tratan de desprestigiarla, usan esa fórmula para tratar de hacer que la Biblia diga algo que no dice. Solo que como no son argumentos, pues no prosperan sus críticas. Y el tema de la mujer pues es muy recurrido entre los incrédulos, aquellos que quieren desprestigiar la Biblia y quieren representar que la mujer siempre estuvo discriminada de parte de Dios y en los textos bíblicos, y esa es una falacia, es una gran mentira, porque yo os he mostrado el ministerio de la mujer en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento, y con las condiciones tan limitadas y restrictivas que las que se encontraba la mujer, y con todo eso Dios usó mujeres. A pesar de eso, Dios usó mujeres. Y algunas de las historias más relevantes del Antiguo Testamento tuvieron a mujeres como protagonistas, como la ya mencionada, Rahab, la ramera de Jericó, que resalta por encima de todo el pueblo de Israel. Los únicos que se pueden poner al lado de Rahab un poquito es Moisés, Josué y Caleb. Todos los demás, hombres y mujeres, suspendieron. Rahab aprobó con sobresaliente. Yo sé que vuestro Dios os libró de Egipto y os hizo cruzar el Mar Rojo. Yo lo sé. Yo sé que Dios os ha traído hasta esta tierra para daros esta tierra. Yo sé que fue Dios el que os libró de la mano de vuestros enemigos. Rahab sabía y el resto del pueblo no. Da igual que fueran hombres. Cuando entre los jueces de Israel no hubo un hombre que pudiese dar la talla, Dios usó a una mujer, Débora. De cara a los ojos del pueblo, se tuvo que hacer por ahí una especie de chanchullo, ¿no? Una cosa rara, de que Débora es el juez, pero bueno, está a la sombra del hombre. El hombre es el que, vale, como tú quieras, porque Dios no tiene esos problemas. Al final lo que Dios quiere es que se hagan las cosas, que el mensaje llegue, que la gente se salve. Pero la realidad es esa. Dios usa a una mujer como juez sobre todo el pueblo de Israel, hombres y mujeres. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, incluso tenemos libros con nombre de mujer. Ruth. Dios usa el nombre de una mujer para un libro inspirado del Antiguo Testamento. Y bueno, y todas las historias en las que muchas mujeres tuvieron que ver ahí, en las enseñanzas, en todo. Dios nos hizo iguales. Dios creó a la mujer en igualdad con el hombre. Nos creó distintos, diferentes, para que seamos un complemento, para que nos podamos bendecir el uno al otro. Dios nos creó para que no estemos solos. Si alguno está solo, tiene que ser un don especial, pero no es lo normal. Dios nos crea para compartir nuestras vidas, empezando por el matrimonio, la familia, y continuando en la sociedad, con los amigos, la iglesia, fundamental, muy importante. Dice allí en Eclesiastés que mejor son dos que uno solo, porque si uno cae, su compañero podrá ayudar a levantarle.
Dios nos ha creado para que no seamos autosuficientes, sino que tengamos esa dependencia los unos de los otros. La soledad no es buena, y aprovechemos. No es fácil convivir, culpa del pecado. No es fácil tener esa armonía, ni en el matrimonio, ni en la familia, los padres con los hijos, ni en la iglesia, ni en la sociedad, ni con los amigos. Siempre hay roces, siempre hay conflictos, siempre saltarán las chispas por aquí y por allá. Pero eso no fue el diseño original de Dios. Ese es el mundo en el que nos encontramos, un mundo confuso por el pecado, pero con los propósitos y la obra de Dios. Entonces, en el Señor podemos, en el Señor vamos adelante. En el Señor podemos encontrar ese principio de la bendición original que Él nos dio. Hombres y mujeres, no creas todo lo que el mundo nos dice. El mundo nos engaña, Satanás nos engaña. Los que pretenden defender principios tampoco a veces tienen la verdad. Estos movimientos feministas que quieren defender a la mujer, muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces detrás de todo esto, ni siquiera es esa la principal motivación, la defensa de la mujer. Hay otros intereses. Por ejemplo, no es defender a la mujer abogar a favor del aborto. Eso no es defensa de la mujer. Cuando se invita a las mujeres y se las empuja a abortar, se les está haciendo mucho daño. Solo tienes que leer algún tratado de psicología que trate ese tema, o hablar con un psicólogo o un psiquiatra experto. Te dirá que las secuelas de un aborto son gravísimas para la mujer que abortó, para la madre. Esa mujer sufrirá traumas, tendrá que ser tratada. Entonces todos estos movimientos que pretenden defender a la mujer, no, la mujer es dueña de su cuerpo, puede hacer con su cuerpo lo que quiera, lo contrario es opresión de la supremacía del hombre sobre la mujer y tal, todo eso son mentiras, no te las creas. No se está defendiendo a la mujer cuando se le empuja a la mujer a la maldición, es falso. Este mundo es un mundo en el que Satanás se disfraza como ángel de luz y se pretende llamar bueno a lo que es malo, y muchos se lo creen. Algunos se lo creen a regañadientes, porque tú observa a la gente a tu alrededor. Algunos hablan de las cosas que se pretenden mostrar como normales y no son normales, y tú verás que en el lenguaje popular entre la gente sigue sin haber esa aceptación general ante estas cosas que quieren mostrarnos que no, esto es normal, es natural y esto son los derechos de cada uno. Y la gente, muchos dicen, ah, sí, vale, sí, tienen derechos, sí, cada uno puede ser, cada uno puede hacer, sí. Pero es un sí como, bueno, si lo dicen, pues vale, será así. Bueno, los cristianos vamos contracorriente, porque la corriente de este mundo ya sabemos quién la controla. Pero tenemos que contrarrestar esa corriente, haciendo lo que Dios nos ha dicho que hagamos, ser luz en esta tierra y ser la sal de esta tierra. Queridos hermanos, lo vamos a dejar aquí. Había dicho al principio que íbamos a hablar de la institución del matrimonio, pero lo dejaremos para el próximo día. Así nos quedan temas completos. Este tema de este estudio era la mujer en el Nuevo Testamento. Y el próximo día tocaremos el tema de la institución del matrimonio, que ya veréis cómo van a salir cosas muy interesantes. Porque a veces todo lo damos por sentado que es así como nosotros creemos, y después cuando estudiamos la Biblia en profundidad decimos, anda pues, esto yo no lo había pensado y es verdad, la Biblia lo dice así. Y en cuanto al matrimonio aprenderemos muchas cosas. Pero próximo día, hoy ya no, hoy lo dejamos aquí. Importante, no se vaya nadie, déjame recordarte algo muy importante. Mañana es viernes y es 1 de octubre, por lo tanto, mañana, a partir de mañana, todos los viernes, el horario de estos estudios pasa a las 6 de la tarde, hora de España. 2 horas antes de lo que lo estamos haciendo ahora habitualmente.
Los que estáis en otro país que el sistema horario es distinto, pues 2 horas antes del horario que tenéis por costumbre. Solo los viernes, los demás días siguen igual. Fin de semana a las 9, de lunes a jueves a las 8, pero los viernes, por la necesidad que a mí me surge, como profesor del Seminario Bíblico de Fe, tengo que irme a la iglesia a dar una clase de seminario a las 8, que vamos a tocar la materia homilética. Entonces yo doy el estudio de 6 a 7 y así ya tengo tiempo después de irme para la iglesia y dar la clase allí del seminario. Así acordaos mañana a las 6 de la tarde, que después nos despistamos con los ajetreos del día y alguno se conectará a las 8, a las 6. Queridos hermanos, que Dios os cuide y os bendiga, que la gracia de Dios esté sobre vosotros, que su mano esté cuidándoos y su sabiduría os guíe. Y si Dios lo permite, pues mañana viernes a las 6 nos volvemos a ver. Un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Hasta mañana.